intervención de los niños, a quien de verdad les amamos, no solamente a los que están interviniendo, sino a todos los que están en casa, niños que son amistades, y a sus padres, que mi Dios los bendiga. Un saludo también muy fraternal para la edad dorada, los ancianos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Sus oraciones son oraciones de verdad, de una vida con experiencia. Y saludamos a todas las edades y a los hermanos que nos están ayudando a transmitir la palabra del Señor, estos cultos, por estos medios. Que Dios los bendiga. Quiero decirles que el culto anoche estuvo bien bonita, la alabanza y la reflexión de cada uno de los hermanos estuvo demasiadamente, no solamente bonita, sino poderosa, porque la palabra de Dios es poderosa. Saludamos también a los hermanos que están allá delicados de salud y pueden oírnos. Que Dios les dé salud, sanidad. Mi Dios quita toda dolencia y el Señor sana toda enfermedad. Tenemos entonces aquí en esta mañana para compartir con ustedes una escritura es conocida, porque entiendo que la palabra del Señor toda debe ser conocida por los hermanos y los lectores de la Biblia, porque la palabra del Señor hay que leerla, hay que escudriñarla y hay que oírla, como dice, creo que es el Salmo 119, 130, la exposición de tu palabra alumbra. Es el mensaje que Dios ha inspirado en algún predicador para dirigirse al pueblo. Entonces, por ahí que mi Dios tiene una unción, tiene un conocimiento en el predicador para llevar la palabra de Dios y exponerla así al conocimiento de los que escuchan, para oírla y que la puedan entender y la puedan entonces grabar en sus corazones para vivirla. Al Señor sea la gloria. Una historia aquí de un hombre que fue llevado por varios a la presencia del Señor. Eso está en San Marcos capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. Cristo estaba cerca donde estaba el paralítico. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum, a orilla del mar de Galilea, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Oigamos bien esto. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pensemos, ubiquémonos en el asunto. 4 hombres llevando un paralítico que no se podía valer. Le ofrecieron llevarlo a la presencia de Cristo. Y como él no se podía valer, pero aceptó que lo llevaran. Entonces, la voluntad de este hombre cuenta mucho allí. Y la fe de los 4 que lo llevaron a la presencia de Cristo. Como era tanta la multitud, dice aquí la Biblia, que estaban oyendo la palabra de Cristo, entonces no podían acercarse por la puerta a donde se hallaba el Señor. Mire los riesgos que asumen, y también una deuda, porque habían de repararle la casa donde ellos abrieron esa abertura. Y no era una abertura cualquiera. Para bajar el lecho donde un hombre
estaba, se hallaba. Entonces, abrieron esa abertura. Ahora, para subir con un paralítico al techo, qué riesgos, ¿no? Y ubicar bien entonces el lugar donde estaba Cristo para abrir la abertura y bajar al paralítico, y digo, en presencia de Cristo. Bueno, tenían buena medida y bajaron el paralítico a la presencia de Cristo. Y una vez que hacen todo este trabajo, este riesgo, entonces colocan al paralítico en la presencia de Cristo. Y sabe que lo que dice Cristo aquí, al ver Jesús la fe de ellos, de los cuatro. Bueno, aquí está la fe de ellos y la voluntad del paralítico. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos y todos los que están escuchando, es muy importante tener en cuenta esto, las palabras de Cristo aquí. Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo adoptó como hijo y le perdonó los pecados. Digo, en la presencia del Señor se halla todo lo que el hombre necesita. Y aquí este hombre, qué bendición, qué regalo tan grande. Lo adoptó como hijo y le perdonó los pecados. Pero debemos de mirar, porque más adelantico vamos a ver, porque la obra de Cristo no para ahí. La obra de Cristo continúa. Tenemos también de una mujer muy pecadora, practicante del pecado según la Biblia. Supo que Jesús estaba en casa de un hombre llamado Simón, y entonces dice la palabra del Señor, si usted tiene la Biblia ahí y puede entonces acompañar, capítulo 7 de San Lucas, y bueno, el verso 44, pero hablando un poquito de esta historia, Jesús en el hogar de un hombre llamado Simón que lo invitó para que comiese con él en casa. Jesús aceptó esa invitación y dice la Biblia que entró Jesús en casa de Simón, era un fariseo, y se sentó Jesús allí en la casa, en la mesa. Había una costumbre y me parece muy, una costumbre muy bonita, que todo el caminante que llegaba a una casa le daban agüita caliente, yo dijera de pronto, una vez yendo con agüita con sal para demolerle su cansancio, y entonces esa era una amabilidad. Y recuerdo que en mi vida de niño yo vi eso, que el caminante llegaba a una casa, tan buena atención, y se le daba agüita caliente para los pies. Bueno, Jesús entró en la casa de este fariseo Simón, y entonces, ¿cómo que el fariseo no le dio agüita caliente para los pies de Jesús? Ni tampoco, es decir, lo atendió con ósculo santo, un beso en la mejilla. Pero dice que, resumiendo, una mujer que era pecadora, eh, entró y no se halló digna como de mm, presentarse delante de Cristo, sino que por detrás se inclinó a los pies del Señor. Dice el verso 38 de este pasaje, y estando detrás de él, a sus pies, detrás de Cristo, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí,
Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús, conociendo lo que tenía en su corazón el fariseo, le dijo, una cosa tengo que decirte, Simón. Y él dijo, di, maestro. Bueno, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, digo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y eso es lo lógico. Y él dijo, directamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Todo a los pies, mire, para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Si usted tiene la Biblia, va a ir leyendo, yo le estoy diciendo esto aquí. Bueno, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Mire, todo a los pies, agüita para los pies. Le regó los pies con lágrimas y se los enjugó con sus cabellos, todo a los pies. Un perfume, mire, y todo a los pies. Entonces, a los pies de Cristo, deseo que usted tenga ese pensamiento. Lo estábamos diciendo que diga, todo a los pies de Cristo, cosas gloriosas que se reciben. Entonces dice el Señor, como que por esa actitud de esta mujer, vino y se postró a mis pies, llorando, enjugando mis pies con sus cabellos, regándolos con sus lágrimas, y me besó los pies y me ungió los pies. Como quien dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Estamos citando esto porque el término que usa el Señor, sus muchos pecados le son perdonados. Bueno, al paralítico el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos? Bueno, pero a esta mujer usa el Señor ese término, tus muchos pecados o sus muchos pecados le son perdonados. Era una mujer practicante del pecado. Oiga, hermano y amigo, pero a los pies de Cristo se consigue el perdón de los muchos pecados. Y a los pies de Cristo también se consigue la adopción de hijo, como el Señor hizo con el paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Recordemos, alguna vez aquí enseñábamos esto, si usted recuerda, pero yendo más allá, Cristo el Señor perdonó los pecados de estos, pocos o muchos, y adoptó a uno de ellos, lo adoptó como hijo, porque a los pies de Cristo se recibe la adopción de hijo y el perdón de muchos pecados. Bueno, cualquier pecado por ahí, si hay un pecado por ahí, está escondido, cuidado con eso. Hay que sacar todo lo que esté escondido, porque mi Dios es soberanamente santo y no comparte ni un solo pecado con la persona. Entonces Cristo perdonó pecados, pero oído, Él no limpió pecados, no limpió pecados. Entonces dice, hay otra escritura hablando de la limpieza de los pecados. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante tener en cuenta esto porque hay quien de pronto supuestamente
se ha arrepentido. Si Dios le ha perdonado los pecados, no se los ha limpiado, porque esto tiene en la palabra del Señor, tiene un camino que cumplir. Cristo el Señor, antes de él cumplir entonces ese designio, ese propósito que vino a cumplir, de ir hasta el Calvario, dar su vida y resucitar. Quiero decir, al empezar Cristo, su santo ministerio, el Señor entonces dice que desde entonces el Señor le decía a las gentes así, que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No les habló de bautismo, les habló de arrepentimiento. Y si puede decirle la escritura para acá, se la digo. Está en San Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente habló el Señor esta palabra de arrepentirse. Él no le dijo a la gente, comenzando su ministerio, que se bautizara. Pero una vez que él cumplió su propósito al cual vino, fue al madero de la cruz, sufrió la muerte de cruz y murió y se sepultó y resucitó. Una vez que el Señor resucitó, ahora sí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es creyendo, arrepintiéndose para que mi Dios le perdone sus pecados cuando se arrepiente de verdad y bautizándose en agua para que esos pecados que Cristo le perdonó, Cristo se los limpie. Cristo se los limpie. Por eso es que hay tantas personas que uno las ve y no quieren hacer compromiso con Dios de bautizarse en agua en el nombre del Señor. Se quedan por ahí en la mitad del camino, supuestamente se arrepintieron y no quieren entonces recibir la limpieza de sus pecados. El apóstol Juan dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Él también se incluye, está en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los pecados no solamente hay que buscar el perdón de Dios en el amor del Señor, sino buscar la limpieza de esos pecados que el Señor le ha perdonado mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en San Marcos 16:15 y 16, entonces es donde el Señor dice, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, claro, del nombre de Jesucristo. Y también esto lo confirma el apóstol Pedro, uno de los 11 que el Señor les comisionó de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Un texto que casi se hallaba en las congregaciones, un texto muy visible, Hechos 2:38. A ver qué dice esa escritura. Y Pedro les dijo, claro, a las gentes que preguntaron, varones israelitas, y nosotros queremos, a lo que Pedro les dijo, arrepentíos, y apártese de lo malo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí viene, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estos pasos, el arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Jesús, ahí, vamos ahí, se complementa entonces la salvación. La salvación no solamente es arrepintiéndose, es bautizándose en agua en el nombre del Señor Jesús, porque Cristo perdona pecados y limpia los pecados. Entonces,
¿por qué Cristo no mandó bautizar comenzando su ministerio? Porque sabiendo él que el bautismo significa muerte y sepultura y resurrección, y que allí se aplica la virtud gloriosa de la sangre de Cristo para la limpieza de los pecados. Por eso él, al comenzar su ministerio, no le dijo a la gente que se bautizara, solamente les dijo que se arrepintieran. Pero una vez que murió y resucitó, ya había entonces derramado la sangre, la fuente preciosa, en la cual el hombre que se arrepiente, entonces puede ser limpio de sus pecados. Oído a esto y hay que creerlo, porque por ahí está el camino para la vida eterna, para que su esperanza no esté por ahí a medias, su esperanza no esté en conceptos propios o en conceptos de alguien. La esperanza de la vida eterna, tenemos que referenciar todo esto en la palabra de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, por eso uno haya un texto bien claro, lo vamos a decir en San Marcos 16, 15 y 16, que lo dice textualmente el Señor. Búsquelo allá y dice esta escritura por aquí. Y les dijo, yo estoy citando el verso 15 del capítulo 16 de San Marcos. Y les dijo, ¿quién? Cristo. Ir por todo el mundo, le dijo a los discípulos, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, solamente creyendo, sigue diciendo, y fuere bautizado, será salvo. Enfáticamente lo dice el Señor, será salvo, ¿no? El que creyere en la doctrina del arrepentimiento, de apartarse de lo malo. Y entonces le dice a un pastor con dignidad que lo bautice en agua, en el nombre de Jesús, para que usted entonces su esperanza no sea una esperanza media, sino una esperanza completa. Y fuere bautizado, será salvo. No dice de pronto, no, con él no es así con dudas, él es enfático. Mas el que no creyere será condenado. No dice de pronto, amigo, esto hay que creerlo porque es Dios el que dice. Y como dice Dios, así es. Y este es el plan glorioso de la vida eterna. Cristo vuelve, está muy cerca, Él vuelve por un pueblo arrepentido y bautizado en agua en el nombre de Jesús y que persevera en esa virtud gloriosa. Sin santidad nadie verá al Señor. Sigue entonces hablando el Señor de otras señales, pero le decimos esto con claridad porque lo estamos invitando a los amigos que nos oyen a que sean salvos. Y usted, hermano, qué bonito que usted entonces, este mensaje de la salvación, este plan de salvación, se lo digamos a las personas con claridad. Y si se arrepienten y Dios, él sintió que Dios le perdonó el pecado, entonces que se bautice en agua en el nombre de Jesús para que sean limpios sus pecados. Oído también a esto, lo que le dijo Pedro a las gentes, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y bautícese cada uno. Ahí no dice que lo bauticen. Mire, el niño allá religiosamente lo bautizan de días, de meses, pero el niño no sabe nada. No tiene capacidad de oír, entender y tomar determinación. Hacen con él lo que quieran los padres. Bueno, y aquí dice el texto, que tiene la Biblia ahí, de pronto la tiene en un atril, en Hechos 2:38. Así que arrepentíos y bautícese cada uno. No es el niño que lo van a bautizar, no, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Cuando ya la persona tiene uso de razón y puede tomar determinación, oír,
entender y tomar determinación, para él es este llamado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bautícese cada uno. ¿Qué hace el ministro? El ministro lo que hace es prestarle un servicio a la persona que viene ya para ser bautizado. La persona viene en su propia decisión, en su propia voluntad. Y entonces, ¿qué hace el ministro? Un ministro autorizado para ello, le presta el servicio de bautizarlo en el nombre de Jesús. Pero ¿quién tomó entonces la determinación de bautizarse? La persona misma que oyó, entendió y decidió. Lo invitamos para que usted allá decida que los tiempos que estamos viviendo no es para estar a la puerta, que si entro, que no entro. El Señor dice, yo soy la puerta, ya lo hemos leído, y el que por mí entrare, dice, será salvo. Alabanzas al nombre de Jesús. Esto es entrando por la puerta, no se quede ahí cerquita de ese paso tan definido, porque estamos en un tiempo que lo que nos dice es que el tiempo se acabó. ¿El cuál tiempo? El tiempo de esperar al Señor Jesucristo. Oiga, y usted es bienaventurado. Hablaba con alguien recién bautizado. Y bueno, tomé de referencia de pronto unos hermanos y mi persona misma, le dije, vea, ¿cuánto hace que aquel hermano se bautizó? Él dice que tiene 45 años de ser bautizado en agua en el nombre de Jesús. Desde entonces, él está en la esperanza gloriosa de ir con Cristo a la gloria. Se bautizó para ello y tiene 45 años con la paciencia del Espíritu Santo, esperando el regreso del Señor. Le digo, pero usted que se bautizó ayer, o estos que se bauticen en estos días, no tienen que esperar todo ese tiempo. Ya Cristo está más cerca. Gracias a mi Dios por los ancianos que tienen años de ser bautizados y permanecen firmes en la esperanza gloriosa de viajar con Cristo a la gloria. Pero el que se entrega hoy no tiene que caminar todos esos días. Ya el regreso de Cristo está mucho, mucho más cerca. Al Señor sea la gloria, la alabanza para nuestro Dios. Entonces, nacer de nuevo, dice, nacer de nuevo, como el Señor le dijo a un principal de los judíos. Hay que hablar también por aquí, nacer de nuevo. Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, muy conocido y predicado en todos estos púlpitos. Y entonces Nicodemo ya había oído de Jesús, seguramente lo había visto, y entonces dice que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, mire cómo le confirma eso, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. De hecho, que yo para entrar en algún lugar, yo primero tengo que verlo. Lo que hace Cristo con su palabra es mostrarle a la persona dónde es que va a entrar para ser salvo. No entre en cualquier lugar con la esperanza de ser salvo cuando usted allá no ve un cambio de vida, no ve un cambio de vida. Entonces dice, el que no naciere de nuevo, el verso 3 del capítulo 3 de San Juan, no puede ver el reino de Dios. Mire que ahí dice de ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dije, de cierto, otra vez le confirma esto. Aunque Cristo no necesita decirnos más de una vez para que su palabra sea verdad. Es verdad, pero aquí sí lo está confirmando. De cierto te digo, que el que no naciere, ahora sí,
de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dice, no puede ver, y luego le dice, no puede entrar. Dios muestra el camino y llama para que la persona entre. Y dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Bueno, a esto le han dado varias interpretaciones, pero en esta hora la proyección del pensamiento es que usted se arrepiente, Dios le perdona los pecados, pero debe esos pecados ser limpios también para que usted tenga la esperanza gloriosa de la vida eterna y se le confirme. Entonces, de aquí le dice el Señor a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, ni puede ver, ni puede entrar. Gracias, porque hoy muchos han visto el camino para entrar al reino, pero se detuvieron ahí, Hay que entrar y bautizarse en agua en el nombre glorioso del Señor Jesús. El agua, mire, el agua, qué elemento tan importante y precioso que quita nuestra inmundicia de nuestro cuerpo, y en todo necesitamos el agua para la limpieza, para el aseo, la higiene. El agua, la palabra de Dios está así ilustrada en agua. Y así como el agua quita la inmundicia del cuerpo, la palabra de Dios te quita la inmundicia del alma. Acepta a Cristo, acepta a Jesucristo. Que aceptar a Cristo no es decir, yo creo en Cristo. No, es obedecerle al Señor Jesucristo. Y en esos tiempos la gente, uno los escucha por aquí, por allí, hablando de Dios, y de pronto el santo que es devoto. Bueno, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Puede ser, no vamos a decir que de pronto nosotros no tengamos algún temor, miedo, pero la gente tiene miedo, pero no le temen a Dios, no le temen a Dios. La palabra del Señor dice, voy a decir, si tengo aquí y en memoria los textos de la palabra del Señor, Isaías capítulo 7, verso 13 de Isaías, donde nos habla la palabra del Señor y dice así, me perdona, capítulo 8, verso 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Así en ese orden, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Bueno, cuando la persona le teme a Dios, obedece a Dios, guarda su palabra, no tiene miedo de Dios, no. Dios es su amigo y su compañero, y porque ha hecho las cosas como Dios dice. Pero cuando el hombre no le teme a Dios y viene en juicio de Dios, el hombre se está escondiendo, tiene miedo. Tiene miedo. Y eso fue lo que hizo entonces Adán allá en el huerto del Edén. Cuando Dios lo llamó, ¿sabe qué dijo? No, es que tuve miedo y me escondí. Él no dijo tuve temor, sino miedo. Cuando la persona le tiene miedo a Dios, es porque anda lejos de los caminos de Dios y sabe que si no ha arreglado cuentas con Dios, el juicio de Dios está ahí. Porque Dios es justo y un día le demandará cuentas a toda persona. Y por eso es que hay que arreglar cuentas con Dios aquí en la tierra. Y ahora que tenemos entonces el tiempo y nos están predicando la palabra de Dios para que nos arrepintamos de todo corazón, para que el Señor nos perdone los pecados y nos bautizamos en agua en el nombre de Jesús para que Dios nos limpie los pecados. Recuerde esto, los perdona y los limpia. Amén. Usted necesita esa obra del Señor, ser perdonado por el amor de Cristo y ser limpio por la sangre de Jesucristo. Cuando Cristo ya vertió toda su sangre, ahora sí hay una fuente para limpiar los pecados de los que se arrepienten. Cristo dice, así que arrepentidos, pero ahora dice también, bautícese en agua en el nombre de Jesús para que sean limpios sus pecados, para que su esperanza no sea una esperanza vana, muerta ni fingida.
Así que Dios está mostrando el reino para que mucha gente lo vea, pero para que entre, porque el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Los invito allá para que usted reflexione, usted retenga la palabra del Señor y recuerde esto: Cristo el Señor perdona. Hijo, le dijo al paralítico, hijo, pero enseguida le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces lo adoptó como hijo, le perdonó los pecados, a la mujer pecadora tantos pecados, y le dice, tus muchos pecados te son perdonados. Pero ahora viene, y la sangre de Jesucristo nos limpia, ya es limpieza, nos limpia de todo pecado. Y esa limpieza se opera cuando la persona cumple ese llamado del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras de Cristo el Señor. Gracias a mi Dios, porque mi Dios nos ama tanto y por eso vino y se manifestó al mundo a salvar a los hombres en la tierra para llevarse a un pueblo salvo a la vida eterna. De tal manera, mi amor, hay un versículo que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. A ver si puedo cantar, es una alabanza, hay un coro y tiene hasta una melodía, a ver si podemos, y el hermano que sepa este coro por allá nos puede ayudar. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo el Señor dio su vida por mí, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo Jesús dio su vida por mí, de tal manera me amó. Gloria al Señor. Le pedimos a los hermanos que continúen por allá, y si los hermanos que cantaron en el culto, bueno, si pueden cantarse en otra alabanza, que Dios los bendiga. Dios